¿Qué tal? Dios le bendiga. Le saluda el pastor Ringo Ayala de la Iglesia Bautista de Santa Ana, del Instituto Bíblico Bautista de Santa Ana. Lo que está a punto de ver son clases por partes de teología práctica. Creemos que es importante que el siervo de Dios se prepare para poder ser un pastor. Ahora, si usted no es un pastor, usted puede aprender aún de lo que se espera de un pastor. La verdad es que los principios y todos los requerimientos para un pastor deben también ser obedecidos por los miembros de nuestra iglesia. Si usted es una persona que anhela obispado, estas clases serán de gran bendición para usted, porque más que tener un deseo de pastorear, es prepararse. Hay ciertas marcas necesarias que Dios espera de un pastor. Así que espero que esto sea de bendición para usted y Dios me le bendiga. Vamos a entrar entonces a la lección. Esta lección se llama Su mandato, lo que es un pastor. Estamos tratando de lo que es la teología pastoral, la vida de un pastor, lo que un pastor hace y qué es lo que un pastor debe hacer en la iglesia congregación. Ahora, ¿qué es un pastor? Es una pregunta que quizás podemos hacernos, o cómo se nombran o cómo se establecen los pastores. ¿Puede una persona autodesignarse como pastor? Decir, Dios me llamó, vi una necesidad y bueno, aquí hay un grupo que me necesita, entonces yo soy el pastor. ¿Puede alguien simplemente establecer a otro? ¿Sabes qué? Yo te mando a ti. ¿O hay calificaciones? ¿Cuál es la función del pastor? ¿Hay calificaciones específicas? ¿Y podrá un hombre descalificarse de ser pastor? Todas estas preguntas pueden ser respondidas con la Biblia. Ahora, esta enseñanza dice, ¿a quién le beneficia? Dice, yo no soy un pastor, yo no quiero ser pastor, yo soy una mujer, no voy a pastorear, ¿me beneficia a mí? La respuesta corta es sí. Esto nos beneficia a todos, a toda la iglesia le beneficia. Ahora, primordialmente, esta clase le beneficia a los futuros líderes y pastores que son llamados al ministerio. Hay algunos que tienen un llamado y voy a explicar lo que es un llamado porque también hay mucha confusión sobre qué es un llamado. El llamado no es una emoción, el llamado no es un sentimiento, no podemos confundirlo con algo que nada más me llené de una emoción y vi una necesidad. Voy a explicar en las siguientes semanas qué es un llamado, pero también le beneficia, número 2, a los líderes de la iglesia, a los que trabajan en la iglesia, a los que tienen algún ministerio, o sea, quizás hasta si hay diáconos, y los líderes en la iglesia deben entender el papel del pastor y trabajar en unidad con él y apoyar su ministerio. Comprender que hay cargas que él sobrelleva y se debe delegar. Muchas responsabilidades en la iglesia deben ser delegadas para que el pastor se dedique a hacer lo que Dios le llamó. Le beneficia también a toda la congregación, porque es crucial que los miembros sepan qué esperar de su pastor. Y no solamente qué esperar, pero qué responsabilidad tiene el miembro hacia su pastor. Orar por él, someterse, seguir, confiar en él. Mire, algo que le voy a pedir yo personalmente a varios hermanos es que cuando se toman decisiones, y le voy a decir, confíe en mí. Solamente es lo que le puedo decir. ¿Por qué? Porque hay veces que no podemos dar detalles, no podemos dar explicaciones por guardar la confidencia y no simple estar compartiendo toda la información. Pero mire, parte del trabajo del miembro es entender su trabajo del pastor y apoyarle, orar por él. También le beneficia a los padres y las familias de la iglesia. Por ejemplo, si su hijo es llamado o su hija tiene un llamado, ¿cómo debe responder el padre cuando tiene un hijo que va a ser pastor o una hija que se va a casar con un pastor? Esto le beneficia también a los jóvenes de la iglesia, para aquellos que consideran el ministerio y no se emocionen en un campamento nada más porque escucharon un testimonio de un ex cholo y ahora ellos quieren ser también un pastor, sino que ellos tienen que entender qué conlleva, qué trata ser un pastor. Esto también es para los nuevos creyentes, para que comprendan la autoridad y la responsabilidad que el pastor tiene en su iglesia y cuál es la relación entre el pastor y la congregación. Entonces, aprender el pastorado le beneficia ¿a quién? A toda la iglesia. Y esto ayuda a mantener un liderazgo sólido, nos ayuda a mantener la unidad, la iglesia está bien informada, hay respeto de estructura y liderazgo, y es así como uno comprende cómo funciona la obra de Dios. Recuerde que esos beneficios también le benefician a usted, aunque no es pastor, porque la mayoría de las cosas que Dios espera de un pastor, lo espera también de un cristiano. Por ejemplo, se le manda al pastor ser ejemplo en la vida cristiana, también a los miembros. Se le manda al pastor a vivir en santidad, también a los miembros. Se le manda al pastor contender por su fe y llevar el evangelio adelante,
eso también es un llamado para la iglesia. Entonces, no podemos decir que hay doble estándar o unas reglas para un pastor y reglas para un miembro. Hay principios que le aplican a todos los cristianos, pero es necesario que aquel hombre que anhela obispado esté cumpliendo con las calificaciones para poder ejercer el pastorado. Sin embargo, le repito, son cosas que se espera de todos los miembros. ¿Sí me explico? Ahora mira, hay una gran necesidad de pastores. ¿Y cuál es la solución? En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿De dónde dice ahí? ¿No se lo saben de memoria, Tito 1:5? Estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mira, la solución para nuestra nación no está en la política, sino en establecer ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad. Ahora, nuestro país está organizado en un gobierno tiene 3 componentes, es la presidencia, tenemos la Casa, todo el Senado, el Congreso, y también existe lo que son las Cortes, la Corte Suprema. Pero cada estado tiene su propio gobierno y cada ciudad tiene también su propio alcalde. Hay una organización, se ve en la estructura de una nación. Sin embargo, el Señor dice que la solución no está ahí a impactar la política. Mucha gente se mete tanto en la política y creen que la solución está allí. Pero la solución está en que cada ciudad tenga por lo menos un anciano, un pastor, una iglesia bíblica que predica el evangelio, que predica la palabra de Dios. Sería una gran bendición que cada ciudad en California, en cada estado tenga un pastor, es una gran necesidad. Pero algunos en su celo por establecer y enviar pastores han ignorando lo siguiente. Mire el versículo 6, ahí en Tito 1:6 dice, el que fuere, ¿qué dice ahí? Irreprensible, note, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que aquí vemos que las cosas deben hacerse correctamente conforme a la Biblia. Y existen calificaciones para el oficio del pastor. Y esto es lo que agrada a Dios, más que simplemente plantar iglesias por plantarlas. O mandar a una persona por simplemente el celo de tener una iglesia en un lugar. Y un hermano se emociona y está tan emocionado, algunos hasta su esposa los animan, tú deberías ser pastor. Le digo, tenga usted mucho cuidado en animar a una persona a ser pastor. Dios tiene que llamarlo a ser pastor. Y Dios tiene que mostrarle que él tiene que cumplir con cierta calificación para ser pastor. Yo he escuchado a gente que le digan, tú deberías ser pastor, tú debes lanzarte. Eso está muy mal, yo creo que es equivocado. Y puedo darle ejemplos de personas que yo conozco. Están en su iglesia y alguien de afuera les empieza a decir, ¿y cuándo vas a salir tú? ¿Qué haces ahí? Tú deberías estar pastoreando. Ellos de pronto empiezan a rebelarse en contra de su propio pastor porque dicen, no me quieren mandar, nada más ellos quieren. Y una mentalidad muy equivocada. Miren, yo no quisiera un día mandar a alguien y que fracase. Yo he visto otro lado, que les gusta mandar a alguien para que fracase y regrese y ya nunca más salga. No vamos a hacer tampoco eso. Queremos que una persona que es enviada meramente es llamada, califica y es preparada para que haga buena obra. Nota lo que dice conmigo, Efesios 4:11. Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, mire, estas siguientes lecciones van a ser para preparar, más bien han sido preparadas para brindar cierto conocimiento de lo que es un pastor, qué es lo que se espera de un pastor. Ahora recuerde, también tiene el propósito de enseñar y entrenar a los hombres que anhelan el obispado. En 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Nota usted la frase, si alguno. Eso nos indica que un pastor puede provenir de cualquier lugar. No necesita un llamado extraordinario, títulos, solo ser un siervo fiel. Cuando usted ve los que Dios estableció, eran simplemente hombres seguidores fieles de él.
Y Jesucristo los preparó. ¿Qué mejor maestro que Jesucristo? Por 3 años y medio pasaron con Él, vivieron con Él, anduvieron, observaron sus obras, oraron con Él, recibieron un entrenamiento de preparación. No quiere decir que una persona con estudio va a ser mal o no va a ser beneficio. Obviamente Pablo era un hombre con muchas letras, reconocido. Lucas era otro varón que tenía también estudio, pero la mayoría de la Biblia, los hombres en la Biblia, y dice no muchos nobles son llamados, son pocos en verdad los que vienen de grandes lugares. No tiene que venir de una gran familia tampoco. No hay tal cosa como una familia de renombre que Dios va a usar. A veces yo he visto aún hijos de pastores conocidos, Dios no los usa, porque no se trata de la familia, se trata de que Dios te quiera usar. No se trata tampoco de decir, bueno, yo no vengo de familia de pastor. Una muchacha podría pensar, ¿podría yo casarme con un hijo de un pastor? Claro que sí, eso no tiene nada que ver. No estamos buscando, como cuando lo hacen en el mundo, con familias especiales de renombre, con títulos o familias con un reconocimiento. Eso no existe. Aunque el mundo a veces sí lo ve. Yo he hablado con pastores. Básicamente me dijo a mí una vez un pastor que él se casó con una hermana porque era hija de otro famoso. Él era hijo de un pastor famoso y se notaba que no eran muy felices. Entonces, mire, no tenemos que ir hasta ese extremo. Solamente usted puede saber si Dios le está llamando, es ser honesto con usted mismo al ver las calificaciones. Ahora, mire, es bueno anhelar ser pastor o obispo. Es una obra maravillosa. Pero también es un trabajo muy difícil y a veces es doloroso. Ser pastor es una lucha. Ahí le dice que debe sufrir penalidades como buen soldado. Y es por eso entonces que muchos se desaniman porque no estaban preparados para los ataques del diablo. Muchos abandonan porque pensaban que sería solo honor ser un pastor. Algunos ven el trato positivo cuando ven a su pastor que lo tratan bien, pero no se dan cuenta de las traiciones, de los desacuerdos y de lo difícil que es tratar con gente, de lo difícil que es ayudar a alguien e invertir en ellos y después no responden, no resulta la inversión. Entonces muchos pueden frustrarse con la gente. Otros no comprendían que ellos deberían estudiar la Biblia. Algunos ni siquiera conocían bien su doctrina y fueron enviados y después se desviaron con falsa doctrina. Y esto lo puedo ver en varios jóvenes que a veces pasan en lo que llamamos diputación. ¿Qué es la diputación? Aquí brevemente explicando, es cuando alguien está buscando ser apoyado por una iglesia. Está buscando una iglesia que le apoye y él es como un representante. Y bueno, a la iglesia de nuestro pastor llegó un varón y él era el maestro de predicación en su instituto bíblico. Sin embargo, cuando él llegó a su lugar a predicar, él ponía ahí en línea lo que estaba estudiando y dice, voy a estudiar el libro de Efesios verso a verso y los autores eran calvinistas reformados. ¿Qué piensa que pasó con ese muchacho? No estaba bien plantado, era un neófito, por lo tanto él se desvió de la doctrina. ¿Por qué? Porque él no comprendía la Biblia y él pensó, voy a empezar a estudiar la Biblia cuando llegue allá. Y eso es lo que veo a veces en muchos pastores, cuando ya están pastoreando, ahí están aprendiendo apenas su doctrina. Eso no es correcto. Por eso le digo ahorita, no se tiene que memorizarse Tito, para que cuando diga Tito 1:5 pueda terminar la frase. Timoteo, primera y segunda de Timoteo, memorice por lo menos los libros más cortos como Colosenses y Efesios. Aunque no se recuerde todo el pasaje, pero al memorizar esos libros, especialmente los libros de pastor, le va a ayudar bastante en su doctrina. Ahora, algunos no saben organizar su tiempo ni sus finanzas y su familia paga el precio. Son pocos los pastores que viven del evangelio porque no saben administrar sus finanzas. O sea que hay gente que vive con un estilo de vida muy alto, especialmente aquí en California, y nunca le va a ser suficiente lo que una iglesia les puede pagar. Por uno, no están dispuestos a vivir más humildemente, no están dispuestos a contentarse con lo que tienen, entonces ellos tienen que seguir trabajando y también malgastando y derrochando, y eso afecta a su iglesia. No saben cómo gestionar su tiempo, su horario no es su tiempo, no se levantan temprano, no leen su Biblia constantemente, no la estudian, no están organizados, imagínense, así los manda. Y va allá y en vez de estar pastoreando, está a veces trabajando todavía en el secular por muchos años,
O si no trabaja en un trabajo secular y vive en una iglesia y no tiene estructura, va a estar haciéndole mandados a su esposa, lavando su ropa de ella y yendo a la tienda. Y digo, eso es muy común, créame, eso es muy común, más de lo que usted se imagina. Porque no saben gestionar su tiempo. Muchos han perdido a sus esposas y a sus hijos a causa del ministerio. Y todo eso es algo que un hombre debe saber y estar dispuesto a enfrentar. Se dice una cifra muy espantosa que muchos pastores terminan hasta divorciados porque las presiones del ministerio fueron muchas y no supieron cómo tratar los asuntos en la familia. Muchos padres pierden a sus hijos. ¿Cuántos pastores no conocemos que sus hijos no están en los caminos de Dios? Son mal ejemplo, son rebeldes, son acusados de disolución. Muchos, muchísimos. Abundan y donde quiera que vamos a evangelizar me salen muchos. Y yo soy hijo de pastor. Yo iba a la iglesia porque no es algo fácil. Por eso el hombre que anhela obispado debe tener sus prioridades correctas. Ser espiritual, maduro, tener los motivos adecuados y es glorificar a Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces, esto es un llamado, escuche, peligroso. Es un llamado muy peligroso. Porque está en el blanco de ¿quién? El diablo. El diablo anda tras los siervos de Dios. ¿Sí me están explicando? Entonces, anda tras de el hombre que ama a Dios, Satanás. Ahora, también le digo, si un hombre cumple con lo que Dios dice en la Biblia, las bendiciones de ser pastor sobrepasan las pruebas. Y aquí es donde uno puede entonces gozarse del ministerio. Yo he visto quizás la razón por qué muchos no gozan en la obra de Dios es porque no están seguros si están haciendo la voluntad de Dios. Cuando predican, no están seguros si están predicando bien. Cuando estructuran algo, no están seguros si lo están haciendo bien. Entonces siempre hay esa pregunta, ¿y qué dice la gente? Son inmaduros, le preocupa que la gente se le vaya y que el grupo esté más chiquito y su ego a veces es más grande que su deseo por servir a Dios. Por eso los motivos cuentan mucho. Ahora recuerde, no todos pueden ser pastores. Aunque alguien lo desee y aunque posea grandes dones, debe cumplir con las calificaciones bíblicas del pastorado. Note lo que dice conmigo, 1 Timoteo 3:2, porque es necesario que el obispo, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Sea. Es necesario que sea y empiece a dar una lista de calificaciones. Lamentablemente muchos han tomado el pastorado sin haber sido preparados. Entonces, mire, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tendrá la culpa? ¿El que va o el que lo envía? ¿Quién tiene más culpa? Los dos tienen culpa, pero ¿quién tendría más culpa? ¿Quién es más responsable? El que lo envía. Entonces yo pienso que debe ser algo que Dios lo pone, o sea, cuando alguien tiene el anhelo y se ve, se nota, y el testimonio es de toda la iglesia, todos dicen no, no habrá ni una persona que diga no, él no. Podrá que alguien calumnie, podrá que alguien invente, sí, pero generalmente cuando es la bendición de Dios, un hombre capacitado, un hombre de buen testimonio, su familia se muestra, la esposa está apoyando, ella quiere. Si la esposa dice yo no voy, entonces no puede ir, no debería ir. ¿Por qué? Porque hay algunos que no han gobernado bien su casa, como un hogar cristiano, entonces no puede ir. Ahora dicen algunos, ¿qué tal si no tienen hijos? No pueden gobernar la iglesia si nunca han tenido hijos. Ahora, esto para mí, yo no puedo decir que sí y no, porque aún en la misma historia de la iglesia ha habido pastores que nunca tuvieron hijos. Para mí, obviamente, debería ser un casado. No hay duda que debe tener una esposa. No solamente porque muestra que pues, puede casarse y pueda... O sea, si no puede ni casarse con una mujer, ¿cómo va a tratar de conquistar una ciudad? Eso es muy lógico para mí. ¿Me explico? Si le tiene miedo a hablar a una mujer, ¿cómo le va a tener miedo a enfrentar al diablo? ¿Sí me explico? Es lo que estoy diciendo, es número uno. Número dos, pero si no puede tener hijos, si simplemente Dios cerró el vientre, tendría que ser una persona que se califique bien, porque el problema es que cuando vienen los hijos, vienen los cambios.
Y ese es el problema. Por eso no podemos mandar a una persona que va a tener, que no ha tenido hijos, porque no sabemos cómo va a ser su vida cuando vengan los hijos. Algunos tienen hijos y ya se desmoronan, o sea, completamente se acaba todo. Su hijo se convierte en su Dios. Se embaraza y siempre está enferma y no puede continuar la vida cristiana. Entonces significa, no puede hacer la obra. No puede. Y el problema no está necesariamente a veces en la mujer, está en el hombre, la falta de liderazgo y la motivación. Y dicen, es que, y aquí hay hermanas que han tenido varios hijos. 5 hijos, hermanos, 5 ustedes, hermanos. 4 hermanos, 3 hijos. 7 allá. 5. Entonces, y a veces venimos y vemos las costumbres que tenemos y vemos que no es, obviamente no es nada fácil. Y crear a los hijos y venir a la iglesia con todos, y ir a ganar almas con ellos. Todo eso se observa. Por eso digo, si hay una pareja que nunca ha tenido hijos y no va a poder tener hijos, he visto en la historia iglesias establecerse por pastores así, pero esa es la excepción. La excepción no es la regla. Recuerde, la excepción nunca puede ser la regla. Entonces vamos a enfocarnos más bien en la regla. Debe ser un hombre preparado que lleva adelante su familia, un hogar cristiano. No son neófitos, o sea, no son sin experiencia, están bien plantados en su fe. Una prueba, si usted está bien plantado en su fe, es que ahorita mismo le diga, póngase de pie y explíqueme la Trinidad. Y usted dice, no, me sacó ahorita de mi concentración, necesito. No, entonces no está listo. O sea, el cristiano, le puedo preguntar a alguno de ustedes su oficio. Hermano Mario, si yo le levanto a usted a las 3 de la mañana, le empiezo a preguntar sobre poner piso, ¿usted puede darme la respuesta? Porque usted eso lo vive, ¿correcto? Si le pregunto sobre aerospace y las partes de los aviones, le pregunto sobre coding, cualquier hora del día. Si le pregunto sobre su negocio, cualquier hora del día le puedo preguntar sobre cómo se pone esto, cómo se pone sprinklers, ¿sí? Hermano, ustedes. Pero si le preguntamos, hermano, explíqueme usted, por favor, Romanos 9. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es cuando usted ya tiene que saber que es una persona preparada. No ya una persona que tiene que ir a estudiar, ¿no? O sea, no estamos diciendo que lo tiene que saber todo, pero por lo menos debe saber lo esencial, lo básico, la Trinidad, la deidad de Cristo, las Escrituras, la formación de las Escrituras. Tenemos que saber las cosas básicas, el evangelismo, por qué ganas almas, por qué es bíblico, qué de aquellos que dicen que el ganar almas es algo que ya no funciona. ¿Cómo explicas bíblicamente la palabra ganar almas si usted no es la que las gana? ¿Sí me estoy explicando? Son cosas que le van a preguntar y van a venir a alguien a decirle, oye, yo escuché en línea a una persona enseñar esto y aquello, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Sabe qué puede decir mucho? Tú no te importa, tú vete a ganar almas. Esa es una respuesta que le puede dar. Pero eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Nos llamó a contender por la fe y a estar preparados para dar una respuesta de aquellos que preguntan sobre la esperanza que tenemos. Si yo le preguntaría, ¿dónde se encuentra este pasaje? ¿Cuál profeta dijo esto? ¿En qué pasaje o en qué libro dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto? A ver, dígame, yo sé que uno aquí va a saber esto. ¿Dónde dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto? Pero fue el hombre el que se corrompió. Eclesiastés, yo sabía que lo sabías. Pero mire, si oigo, ¿dónde dice la Biblia esto? Usted debería saberlo. Yo me asombraba cómo mi pastor, mi papá, sabía las preguntas, las respuestas a todas las preguntas de la Biblia. Por eso dije, no cuentan los pastores, porque ahí en esa ocasión, mi papá, el pastor, él sabe, conoce la Biblia, sabe dónde encontrar pasajes. Hay un juego que hacemos con los jóvenes, empezamos a leer un pasaje y el que sabe dónde está, lo coloca. Por ejemplo, empieza el juego, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en los libros de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y mientras yo estoy leyendo, los muchachos y los jóvenes tienen que encontrar el libro. Pero imagínense, no lo sabemos. Nosotros que estamos ya adultos pensamos que memorizar la Biblia es para los niños. El versículo semanal es para ellos. Entonces no hay preparación. Y es asombroso saber, yo me he dado cuenta de muchos que no conocen las Escrituras, lo básico. No han sido asesorados ni entrenados personalmente en el ministerio ni para el pastorado. Me pregunta un amigo, un colega, ¿cuál libro le recomiendo para predicación expositiva?
¿Alguien sabe qué es la predicación expositiva? Y me dijo, ¿qué libro recomiendas? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo nunca he leído un libro de predicación expositiva. Aquí yo me acuerdo, nunca lo terminé. Preparando mensajes bíblicos por Braga, predicando la Biblia por Villa. O sea, hay libros que me recomendaron, los leía y era nada más que pura filosofía, tratando de convencerme que la predicación expositiva era la única manera de predicar. Y créeme que yo predico expositivamente. El domingo pasado prediqué expositivamente en la mañana. El antepasado, los domingos en la mañana predico. ¿Qué significa expositivo? Tomo un pasaje de la Biblia, puede ser de unos 3, 4, 6, un capítulo entero, y empezamos a desarrollar el versículo en su contexto y también en la aplicación original, pero con principios a nuestro tiempo. Y yo creo que esa es la manera efectiva para un predicador nuevo y joven, que no tiene experiencia ni tiene vida, que ya puede mostrar, porque no está predicando su experiencia ni su vida, está predicando la palabra de Dios. Sin embargo, no es la única manera. En la tarde prediqué sobre temático. ¿Cuál era el tema? Necio. Era el necio, el hombre necio. Cuando predicamos sobre temático, muchos piensan que es búscate un tema y al azar, ¿no? Pero note que todos los versículos que utilicé esta noche, ¿qué palabra tenían ahí? Entonces eso requiere estudio. Para mí, yo creo que es más difícil predicar temático correctamente que expositivo, porque requiere más tiempo, más estudio, más estructura y ser un poquito más... ¿cuál es la palabra? Ser más creativo en la forma en que se organiza el mensaje, que tenga sentido, que sea coherente y fluya naturalmente. Pero me decía, recomiéndeme un libro de predicación expositiva. Le dije, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy pensando, yo no tuve libros, pero tuve entrenadores. El que me enseñó a predicar, él nos enseñó expositivo. Mi pastor, el pastor de nosotros, de mi esposa y su servidor, predicaba expositivo. Entonces mi papá, cuando él fue enviado, él predicaba expositivo. Entonces ellos nos entrenaron, ellos nos corrigieron. Yo les daba las lecciones hasta hace unos cuantos años, todavía le mandaba yo bosquejos a mi papá. Ya no lo hago, tengo años que no lo hago, pero aún cuando estaba aquí pastoreando, le mandaba mis bosquejos y le decía, ¿qué te parece? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido? Y él es muy bueno en hacer aliteración, que cada punto tenga la misma letra o que rime o que parezca igual. Y eso ya es otro nivel. Pero lo que estoy diciendo es esto, que yo aprendí con alguien que me entrenó. Y he visto algunos que son enviados, nunca se sentaron en la oficina del pastor, nunca les enseñó nada, nunca les dijo cómo hacerlo. Solamente dijo, tú estás listo. ¿Por qué? Vienes a ganar almas, eres fiel a la iglesia, traes gente a la iglesia, lánzate. Aquel llega bien emocionado, se sienta, tiene unos 3, 4 mensajes, pero llega al segundo mes y ya se le acabaron los mensajes. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nadie me enseñó. Son las cosas que me han dicho a mí. Nadie me dijo cómo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué piensa usted que hacen? Abandono. ¿Cómo? Abandono. No, o sea, todavía no. ¿Qué hacen? Copian. ¿Pero a dónde? Van al internet. Y agarran sus comentarios. Muchos se sorprenden que yo les digo, yo no uso comentarios. Tengo años sin yo consultar un comentario. Y si lo consulto, son escritos por bautistas fundamentales. En mi oficina tengo puros libros escritos por bautistas ganadores de almas. No leo ningún comentario. Matthew Henry no sirve para nada, en mi opinión. No lo necesitamos, no necesitamos leer otros libros, ni una Biblia de estudio. Me preguntan, ¿qué libro de estudio? Hoy más bien hay herramientas que usted necesita que en computadora, si usted va a buscar una palabra, una definición literal, no una definición teológica. ¿Sí saben la diferencia, no? Una definición literal es el arrepentimiento es cambiar de parecer. Una definición teológica de arrepentimiento es cambiar de dirección. Pero eso no es la definición literal. Entonces, cuando usted busque estudiar, les enseño, busque definiciones literales, no teológicas. Teológica significa que alguien ya le cambió el sentido, ha hecho una deducción en base de una preposición o en base de un pasaje fuera de contexto y se forman nuevas definiciones. Entonces, mire, el problema es que no han sido entrenados personalmente. Y es difícil ser entrenados personalmente por otro. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el que le entrena? ¿Qué va a hacer?
te va a corregir y no nos gusta que nos corrijan. No, mira, la manera que es, no, es que así, mira, yo pensé, yo lo vi así. Sabe que a veces me mandan bosquejos y me dicen que les ayude y cuando los corrijo se empiezan a defender. Le digo, si ya te vas a defender, aquí ya llegamos. Y se sorprenden, ¿por qué? Es que está mal, tú no, tienes que aprender a interpretar bien la Biblia, estás diciendo algo y quieren torcer el pasaje para decir lo que tú quieres decir. Y uno se me atrevió a decir, bueno, es que fulano de tal lo dijo, yo lo escuché de él. Y dije, ese es tu problema. El problema es que tú estás basándote en lo que dijo un hombre y no en lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿qué requiere? Corrección. Y la corrección es buena. Mira, tenemos que abrazar la corrección, hermanos. Tiene que verlo como un entrenador que le quiere ayudar a mejorar, a pulirse, ver algo que usted no puede ver. Hay algunos que tenemos lo que es intuición, otros no la tenemos tanto. ¿Qué es la intuición? Es poder ver algo que otros no ven. Eso se puede desarrollar. Por ejemplo, vemos Moisés fue un tremendo líder, pero le faltó intuición. Cuando él estaba gobernando al pueblo, se sentaba todo el día. Pero ¿quién tuvo intuición? ¿Quién pudo ver algo que él no pudo ver? Su suegro Jetro. Y él le dijo, no, lo que tienes que hacer es esto. Jetro, como quien dice, era un líder natural. Y Moisés fue un líder que fue aprendiendo. Entonces hay naturaleza en nosotros, hay algunos que tenemos esa intuición natural, hay quienes no. Hay puntos y ángulos que no podemos ver y es por eso que todos necesitamos un entrenador. Y eso sucede en los muchachos que son buenos para algún deporte desde la secundaria, la prepa, pero cuando ya entran a profesional tienen que dejar a ese entrenador y consiguen un entrenador que les va a ayudar a avanzar. Uno que tiene intuición, una persona que les puede ayudar a avanzar. Y el pastor entonces puede ver más allá. Y si alguien dice, yo tengo el anhelo de ser pastor, el pastor tiene que ser honesto y decir, tú no calificas. Aún no. Hay algunos que simplemente dicen, hermanito, usted no puede ser pastor. ¿Por qué? Por esto y aquello, usted no cumple y no va a poder cumplir, especialmente en el aspecto familiar, no puede cumplirlo. Según la Biblia, usted no considere esto. Dios te va a bendecir en otras áreas, tú sé fiel a Dios. Pero hay otros que quieren ser pastores, pero dicen, ¿sabes qué? Tú no estás eliminado, pero todavía no. Y si dices que el tiempo se me va, mire, Dios no está corriendo, Dios no tiene prisa. Es mejor esperarse al tiempo de Dios e ir cuando Dios lo quiera. ¿Sí me explico? Ahora, otros han asumido el pastorado sin cumplir las calificaciones bíblicas. Les digo, han vivido en pecado, han fracasado en su matrimonio o han tenido las prioridades equivocadas. Otros se han autodesignado a causa de una división. Se enojan y ¿quién va conmigo? Yo le acompaño. En mi casa reúnan unos. Eso sucede mucho, muy a menudo. Yo les digo a algunos que me preguntan, que tienen problemas en su iglesia, les digo, pregúntale a tu pastor de dónde vino, quién lo envió, les ha contado, saben. Y cuando un pastor no ha sido enviado bien, raramente quiere contar dónde vino. ¿Sí me estoy explicando? Y miren, nadie le impuso las manos. La imposición de manos es un símbolo de aprobación. Y la aprobación viene del liderazgo de la iglesia, mayormente de un pastor si no tiene liderazgo. No podemos ser partícipes de los graves pecados entonces que se van a cometer por enviar a una persona que se está autodesignando. Usted tenga mucho cuidado, nunca se vaya a una iglesia que ha sido dividida, bajo un pastor que no está capacitado o que no capacitado, sino más bien no ha sido ordenado. A veces no hay claridad si ha sido ordenado y ese problema también en nuestro mundo bautista es que primero los mandan para ver si la hacen y después los ordenan. Hay un muchacho que empezó una iglesia y le dije, oye, ¿cuándo lo ordenaste? Le pregunté al pastor y todavía no, lo mandamos para ver si la va a lograr. Le dije, no pienso que eso está mal, mandar a una persona, es como decir, vete con él, hija, para ver si él la va a hacer, y si no, pues te regresas. ¿Sí me explico? Entonces debe estar seguro que este hombre va a triunfar, que este hombre tiene la bendición de Dios y que Dios lo va a usar. Pero casi está esperando que fracase. No sé si es a veces por celos o lo que sea, por envidia, pero no debe ser así. No debemos enviar a una persona, este bro es bien molestón, bien fastidioso, hay que mandarlo a ser pastor. Créame que eso ha sucedido y eso ha causado graves problemas. Recuerden, nadie puede autocalificarse. El liderazgo debe ser aprobado y debe ser enviado por medio de la imposición de manos. Así que en estas siguientes semanas vamos a hablar acerca de lo que hoy vamos a tratar, lo que es el mandato de un pastor,
la preparación y la formación de un pastor y las marcas de un pastor. Ahora quiero dar unas últimas aclaraciones antes de estudiar. Recuerde, la única autoridad para este estudio es la palabra de Dios. O sea que no vamos a buscar nada de tradiciones, opiniones o métodos del hombre de pasado o presente, independientemente de la antigüedad del éxito para poder establecer paz. Que así lo hacen ellos. No, vamos a ver solamente lo que dice la Biblia. La iglesia, recuerda, es el punto central de toda la actividad del ministerio y el cristiano verdadero. Y ningún otro cuerpo puede interferir, ni un colegio, ni un grupo, ni una denominación. Tiene que ser la iglesia local, cumplir con el llamado de evangelizar al mundo. Le declaro esto, si usted no gana almas, Dios no te está llamando. Porque muchos jóvenes no comprenden, Dios me llamó, ¿pero a qué? Me llamó a ser un cantante cristiano. No, Dios no llama a eso. Todos los llamados en la Biblia eran para alcanzar y evangelizar al mundo. La iglesia tiene el trabajo principal de evangelizar al mundo. ¿Sí me explico? Sin embargo, vemos también que los estatutos de cada iglesia creyente en la Biblia deben ser las escrituras, como dicen los apóstoles, los escritos de los apóstoles y los profetas. Cualquier apelación al orden del Antiguo Testamento no aplica al pastorado. No usamos lo que Dios como dio requerimiento en el Antiguo Testamento para aplicarlo al Nuevo. No somos sacerdotes, no somos profetas. Somos pastores, somos siervos de Dios bajo el nuevo pacto. Es muy distinto y muy diferente. Todo tiene que ver bajo la iglesia bíblica bautista nueva testamentaria en la fe y práctica. Finalmente, aunque hay que distinguir claramente entre el oficio del apóstol y el pastor, recuerde, es evidente que durante un periodo de tiempo en la Biblia, el apóstol era el pastor. Pero hubo una transición donde ya el apóstol dejó de ser pastor. Y esto lo vemos cuando Pablo empezó a designar ancianos en cada ciudad. Y el liderazgo y el pastorado es el ministerio delegado a varones solamente, no a pastoras. Creo que hace unas semanas una dama le llamó pastora a mi esposa y ella no se defendió, ella le gustó. No, es cierto, pero mire, en la iglesia está el pastor y está los líderes, los siervos de la iglesia. Entonces vamos a estudiar entonces acerca de este oficio después de un receso breve.